Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, acá Hola, ¿qué nos tal? encontramos Hola. con Mari Imas, que ella es hija de vascos. Ahora nos va a contar la historia de sus padres, que llegaron a Argentina, y cómo se conocieron, y Ludmila Labuto, que ella es estudiante de la Tecnicatura en Ilustración, también es quien va a representar uno de los meses del calendario, con parte de la historia que nos va a contar Mari. Así que bueno, muy interesada de escucharlas, las dejo, así empiezan a desarrollar la entrevista. Me quedo acá escondida, las escucho atentamente. Dale. Bueno, Mari, yo soy Ludmila, te voy a estar haciendo la entrevista para la materia de ilustración. Bueno, y soy la encargada de ilustrar lo que va a ser tu relato, que me vas a contar a mí. Y bueno, en base a la entrevista que te voy a realizar. Regio, sí, cómo no. Si te parece, empezamos. Sí, cuando guste, yo estoy lista. Bueno, lo primero que quería preguntarte es ¿en qué año vinieron y por qué eligieron Argentina? Bueno, vinieron mi papá, porque mi mamá es una cosa más complicada, porque los padres viajaban, ellos vivían en Pamplona, en Navarra, y viajaban a la Argentina porque mi abuelo era una persona que tenía campos acá en la Argentina, en Corrientes. Así que viajaban, y en uno de esos viajes nació mi mamá. Mira. Y inmediatamente, cuando tenía 3 meses, se volvieron a Pamplona. Y fueron y vinieron, falleció el papá, bueno, esas historias de esa época, y mi abuela se quedó sola con 5 hijos, entonces lo que encontró más práctico era volverse al País Vasco. Mi papá, en cambio, no, mi papá nació en Guipúzcoa, nació en Segura, y a los 16 años, por cuestiones familiares, donde hubo 2 matrimonios. ¿Por qué 2 matrimonios? Porque se casó mi abuela con mi abuelo. Murió mi abuelo y mi abuela se casó con el cuñado. Murió el cuñado y la abuela, y el cuñado se casó con otra abuelastra, digamos. Y bueno, así este segundo matrimonio parece que no le fue muy bien avenido, y entonces encontraron, era la época que venían a hacer la América. Claro. Entonces, bueno, no encontraron mejor cosa que mandar a mi abuelo en uno de los tantos barcos de inmigrantes. Y bueno, llegó, yo acá tengo el pasaporte, vino en un barco que se llama Lutetia, y que era un barco de la Compañía de Navegación del Atlántico Sur. Vino en ese barco, a ver, espérate, exactamente tengo acá, que España, bueno, mi papá, Manuel Imas Cataray, fue, y después todo lo, 27, el 26 de octubre del 27. Así que, y bueno, y después acá, que fue labrador, era el oficio, que allá en España, por supuesto, en el País Vasco. Sí. Después nació en febrero de 1910, y en Segura, Guipúzcoa, hijo de una familia numerosa, porque eran 7 hermanos, y bueno, después ellos se fueron desparramando, y como siempre, unos fueron para un lugar, otros para otro. Mi papá en la Argentina con otro hermano mayor, el mayor de todos. Claro, entonces no vino solo, digamos, él. Él vino solo hasta Buenos Aires, hasta Buenos Aires. Bueno, y después ya en la Argentina se ubicó.
¿Y cómo fue esa llegada? ¿Cómo sintió la bienvenida acá? Bueno, él se sintió bastante bien porque, bueno, como todos, llegaron a Buenos Aires en el barco de inmigrantes. Y enseguida se fue a Montecaseros, un pueblito de Corrientes, Montecaseros Corrientes. Se fueron allá y allá ya había otros vascos y entonces como que le dieron hospedaje, después se fue integrando para trabajar y bueno, fue muy doloroso. Él siempre, nunca más quiso volver. Y nunca más quiso volver al País Vasco, ¿no? Ah, mira. Porque no quiso volver porque había sido muy, muy doloroso. Había dejado a su mamá y a sus otros 5 hermanos. Y bueno, como todo, imagínate que fue terrible para él. Pero después, como al llegar a Montecaseros, encontró afecto, gente que lo aceptó, le dio trabajo, así que después Montecaseros fue su lugar, fue su lugar. Claro, justamente yo te iba a preguntar si había encontrado algo acá que lo hacía sentir como en el hogar, digamos. Sí, bastante, pero en Montecaseros, ¿no? En Bien. Montecaseros Corrientes, ahí. Sí. ¿Y algo que haya encontrado llamativo de acá? Cuando él llega y se traslada. Sí. Sí. O con el tiempo, con el transcurso del tiempo No, también. no, lo que pasa es que él venía también de un pueblito muy chiquito que era labrador. En realidad acá le pusieron labrador, pero yo volví muchas veces a Segura, a Guipúzcoa, y tengo mis primas y conocí a algunos tíos. Y ahí lo que me dijeron es que en ese momento mi papá era como que no, con este nuevo matrimonio que tuvo, después que se murió su papá y su mamá, no estuvo bien, así que venirse a la Argentina tampoco le fue tan difícil en ese aspecto. Ahora, Claro. afectivamente, le costó horrores. Afectivamente, Sí. Dice que fue un viaje terrible. Él venía, él venía en la tercera clase, lista 1, número 6. Eso es a la altura de los motores de los barcos, es decir, en lo más bajo, lo más bajo. Claro, sobre eso bueno, me interesa saber. Sí, eso le costó muchísimo, le costó mucho cuando llegó a Buenos Aires. En Buenos Aires tenía una tía lejana, pero tampoco tenía una gran relación, así que él enseguida se fue a Corrientes. ¿Y cómo fue generando esos lazos acá una vez que llegó? Una vez que llegó, bueno, lo que te digo, ¿no? Que ellos, muchos de los que vivían en el País Vasco, se vinieron y mantuvieron la relación. Te imaginás en barco y allá cartas, una carta cada 2, 3 meses. Sí. Bueno, pero eso lo mantuvieron. Cuando llegó a Buenos Aires tenía una tía muy lejana, pero que tenían relación. Entonces, con esta tía, no sé si fue a la casa, ya ese detalle no me acuerdo, que fue a la casa de ella, ¿ok? Y después, en tren, que tardaba un día para llegar a Corrientes, se fue a Montecaseros. Y ahí empieza su vida en la Argentina, en realidad. Pocos lazos hace en Buenos Aires. En realidad, los lazos afectivos, familiares, los va haciendo en Montecaseros. Bien. Y ahí se casa con mi mamá, que había venido también hacía poco, de Pamplona, y mi tía se casa con, qué sé yo,
mira, mi familia es terrible porque mi tío también estuvo en la Guerra Civil Española, así que, y después él se viene escapando, él era republicano, y bueno, escapando a las fuerzas ¿cómo es? De Franco, él se viene a la Argentina. Entonces se va a Montecasero y también se casa con otra tía mía. Ah, bueno, ahí tenemos otro caso, entonces. Sí, sí, sí. Y se casa con una tía mía y después viene otro tío mío que se casa también con esta tercera hermana. Y se arma todo ahí, bueno, estaban todos en familia, digamos. Bueno, entonces dentro de todo estaba como en un lugar acogido, sí, digamos. y contenido, estaba contenido. Sí, 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 sí. Y bueno, y después acá ya empieza a trabajar y él siempre estuvo muy agradecido de la Argentina. Que la Argentina le dio afecto, hospedaje, familia. Y bueno, nosotros también tuvimos con ellos padres muy respetuosos y bueno, la verdad que fue agradable vivir con ellos, no fue un martirio de gente que se estuviera torturada, no. Claro. No. A pesar de todo, lo pasaron bien. ¿Y alguna tradición de acá que le haya quedado como, o mismo de allá también, que la siga, que te haya contado, que la siga como realizando acá, una vez que llegó? Bueno, una cosa que se mantuvo bastante fueron algunas costumbres, por ejemplo, las comidas, por ejemplo, después visitarse y tener, mantener, viste, que se fueron casando todos entre familia y mantener esos grupos, es decir, todos los domingos nos reuníamos en mi casa, todos juntos, después y después fue un tipo siempre macanú, debe haber sido, yo no, un poco lo tuve porque él murió hace bastante ya, pero era muy, muy bueno, muy responsable, afectuoso, es decir, siempre estaba dispuesto a ayudar, creo que, y bueno, todo eso hizo que tuviera muchos amigos en el pueblo y lo quisieran mucho, ¿no? ¿Y cómo era él físicamente? Él era ni alto ni bajo, era un lindo hombre, tenía, acá tengo una foto de joven, pero después, ¿cómo te diría? Era muy inquieto, es decir, de moverse, andar, y después, no sé qué otra cosa de comentarte, pero siempre fue muy, muy dinámico. ¿La foto me la podrías mostrar de vuelta? Sí, sí, querida. Que recién no se vio. Sí, sí. ¿Ahí lo ves? A ver, más arriba. ¿Así? Ahí se ve bien. Sí. ¿Ahí lo ves bien? Sí. ¿Ya está? Bueno, y después consultarte, cuando llegó acá, vos me dijiste que él trabajaba de labrador. Sí. Que en realidad era pastor, porque allá se usa mucho, ¿no? ¿Y cómo era ese trabajo que él realizaba? Y era muy rudo, muy duro. Allá en el País Vasco era porque se iban con todos los rebaños de ovejas y se pasaban toda la temporada en unas casitas, pero sí, que no tenía mayormente ninguna comodidad, sino que tenían por si llovía, por las cosas, y bueno, y después bajaba con todos los rebaños de ovejas cuando terminaba, cuando empezaba el verano, subían porque estaban allá, y después en el invierno, en época de tanto frío, entonces estaban abajo.
sí. Y después iban vestidos como pastores, muy abrigados, y después la ropa que llevaban eran como zapatillas de badana, de cuero, todas enganchadas y pasado cordones hasta la rodilla. Mira. Y después, bueno, qué sé yo, qué más decirte. Sí, todo lo que tenían de ropa era de mucho abrigo. Bien. Después, con respecto al viaje hasta acá, digamos, me habías comentado que fue muy duro en el viaje, en el barco. Sí. ¿Me podrías detallar un poco más sobre eso? Mira, ese fue un tema que él no quiso hablar demasiado, pero yo sí, tratando de sacarle y de hablar con él, él nos explicó que venían, no él solo, otros de la edad de él, que eran menores de edad porque no llegaban a los 18 años, en la parte del barco que a la altura donde van toda la parte de máquinas, y que ahí estuvieron 1 mes y medio que tardaron en llegar porque entraban en todos los puertos, y era insoportable, insoportable. Después comían muy mal. Claro. Bueno, eso es lo que recuerdo así. Y además, él lo que decía siempre, que tampoco podía comunicarse con la gente del barco, porque todos venían muy, muy tristes. Esa era la palabra. Muy tristes porque, bueno, dejaban su familia, dejaban todo. Entonces venían muy, muy tristes, así que él en el barco no hizo relaciones con gente que podían estar lo mismo que él. Claro, ¿eran del mismo lugar, digamos, los que estaban en el barco, o eran de otros lados también? No, no, porque él salió de Burdeos. Él salió de Burdeos y todos, todos, la mayoría eran de distintos pueblos, pero todos eran vascos, Guipúzcoa, Navarra, sí, todos de distintos pueblos, pero vascos. Entonces, pero todos venían muy, muy tristes, ya te digo, y tampoco pudieron hacer una relación importante, afectiva. Claro. Papá, por ejemplo, yo no recuerdo que a él le haya quedado en Buenos Aires o en el barco amigos o afectos, o que se acordara de alguien, no. Así que es mi conclusión, siempre hablamos con mi marido, que la debe haber pasado nada bien, nada bien. Como que no lo quiere recordar, digamos. Y fíjate vos que no quiso nunca más volver al País Vasco. Y eso fue lo que a nosotros nos hizo pensar que, bueno, fue una cosa, seguro, porque mirá vos, cuando yo vuelvo a Segura, al País Vasco, la primera vez que vuelvo, todavía vivía su íntimo amigo. Y cuando él sabe que estoy yo, se fue, vivía al lado de la casa de otro tío mío. Se fue corriendo, me abrazó y me dijo: por fin te conozco, dice, todo lo que tu papá lloró cuando se tenía que ir. Bueno, una cosa muy, 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 muy terrible para mí, pero bueno, vino corriendo con el afecto como si lo hubiera visto hacía 1 año. Y sí. Y ¿Y a qué edad viajaste para allá? Y yo viajé para allá cuando tenía 40 años, 38 años más o menos tenía. Y bueno, y vino corriendo, me dijo todo eso y me trajo de regalo
una jaulita de como si fuera de un pajarito chiquitito, que fue lo último que mi papá le dejó a su amigo. Mira. Entonces me la regaló, me la dio a mí. Y bueno, son cosas que te llenan de emoción, Sí. que estás contenta, pero también son muy tristes, ¿no? Muy tristes. Sí. Pero bueno. Pero es parte de la historia, digamos. Es parte de la historia. Y bueno, una historia que fue dura, pero bueno, lo tuvimos, lo disfrutamos, y creo que él también pudo vivir bastante bien en la Argentina. Por lo menos se lo veía a él, ¿no? Era parco, era muy parco, papá. ¿Y ese amigo que tenía él, te contó algo sobre, más detalles sobre él? Sí, me dijo que era buenísimo, que era muy callado, que era, quizás a él lo mandaron a la Argentina, pero porque él no supo imponerse, porque el otro hermano se fue a Zarauz, se escapó y se fue a Zarauz, que es un pueblo cerca de Segura. Y él se pudo, en cambio dice que papá era muy, muy parco, más vale callado, y respondió a todo lo que le dijeron el padre, sobre todo. El padrastro fue muy duro, parece, con él, porque no quería que él se quedara, le molestaba. Claro. Y entonces, fue difícil, muy difícil. Así que, y no sé si después qué más podría agregar, pero... y yo pregunté, a ver, ya casi todo, la adaptación cuando llegó a Argentina, cómo se sintió al llegar, ya lo pregunté. Sí. Bueno, ¿por qué razón emigró? Él no fue por ninguna guerra ni nada que se parezca, él fue más que nada por una cuestión familiar. En última instancia fue por una cuestión familiar, pero coincidiendo con que en esa época venían los barcos llenos de inmigrantes a buscar trabajos en la América. Sí, pero esa fue la razón, es decir, no fue como el caso de mis tíos que se vino escapando. Claro. Claro. Sí. Bueno, acá me incorporo a la charla. Bueno, bárbaro. Muy, muy bien transmitido este relato, Mari. ¿Sí? ¿Lo escuchaste? ¿Te parece que se entiende bien? Sí. Muy bien detallado. Hay muchos detalles, así que bueno, seguramente Ludmila va a poder tomar mano de eso y hacer una ilustración. Ojalá que te sirva. Parte de la historia. Sí, muy duro y bueno, también, como vos decís, ¿no? Tiene su lado triste, pero bueno, él formó familia acá, se asentó. Está bueno, esa incógnita de qué fue lo que tan fuerte que pasó para no querer regresar, ¿no? Imagínate, tuvo la posibilidad de regresar. Sí, tuvo la posibilidad, ya lo creo. Pero cuando yo fui a Segura, al País Vasco, ahí me di cuenta que yo también hubiera hecho lo mismo. Porque si a vos tus padres en comillas, porque eran padrastros, te echan de alguna manera, ¿para qué vas a volver? No tiene mucho sentido volver, ¿no? Por eso creo que muchos inmigrantes no están tan mal ni estuvieron tan mal en ese momento, porque depende cómo y por qué vinieron. Sí, las motivaciones. Hay que tener valentía para hacer eso, digamos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y en otros, con valentía o sin valentía, que fue el caso de papá, que lo echaron. Lo mandaron, lo metieron en el barco y chao. La verdad que sí. Y vos, Mari, que tuviste la oportunidad de conocer su ciudad natal, era más una ciudad, un pueblo, ¿cómo la describirías? ¿Cómo es el paisaje, el entorno? Sí.
El lugar es un lugar hermosísimo. Segura es un lugar, y bueno, y todos esos pueblitos, Segura, Segama, Biasain, que son todos del País Vasco, son hermosos, con montañas no muy altas, todo verde. Bueno, después el País Vasco de por sí tiene un clima frío, tiene un clima muy frío, y tiene una llovizna constante que le dicen ¿cómo le dicen? Bueno, ahora se me fue, que es una lluvia constante, y ellos le dan un nombre. Y ¿cómo es? Chirrimirri, no sé si es. Bueno, es una llovizna constante, pero a pesar de ello es todo verde. Después toda mi familia allá nos recibieron, digo porque fui con mi marido, nos hicieron un almuerzo, no les puedo decir. Por eso yo, cuando nos volvíamos, ya en el avión, volviendo a la Argentina, pensaba, son todos tan afectuosos, ¿cómo mi papá pudo no volver? No, me costó muchísimo, hasta que, bueno, me encontré con ese amigo de él, que fue el que me explicó, y dije, bueno, ahora entiendo. La razón. ¿Cómo se llamaba el amigo? Así que, y bueno, pero dentro de todo creo que vivió bastante bien. Eso es lo importante. Mira, vos querías preguntar el nombre del amigo. ¿Te acordás, Mari? Sí, ¿cómo se llamaba el amigo? Sí, el amigo se llamaba, espérate, la abuela Mariana Jacinto, Juan, se llamaba Juan, es su amigo, y vivía en una casa al lado. Además, allá las casas están todas, porque como son todos montañas, no son montañas, para nosotros serían como colinas, así, de ese tipo. Entonces, el terreno vos subís, bajás, siempre estás tratando de subir o bajar de la mejor manera posible. Bueno, muy agradable, muy agradable. Y bueno, y me recibieron así, de esa manera, pero bueno, había razones para que pasara lo que pasó. Claro. No fue fácil. Así, y a pesar de esto de que él no hablaba mucho de su país, o no era por ahí cerrado o callado, ¿tenía algún recuerdo recurrente, algo que te contara o les contara a la familia de su tierra natal? Sí, pero en realidad muy poco. Muy poco. Lo que me pude enterar de las cosas que hacían, y algunas macanas propias de los varones chicos, era que se iban a cazar pajaritos y cosas de esas. Pero todo esto, mira vos, me entero más por el amigo, cuando llego allá. Por eso fue por importante. el amigo, no tanto por él. Él tenía... No, mucho no, porque era muy chico, tenía 16 años cuando vino para acá. Y apenas para poder él darse cuenta dónde estaba. Sí. Y que tenía que, a dónde iba, de dónde vengo y a dónde voy, ¿no? Es difícil, muy difícil. Sí, es como las dos cosas a la vez, sí. Exactamente. Así que la verdad que, y yo me enganché mucho con la familia de él, me enganché muchísimo, a tal punto que nosotros mantenemos relación con mis primas y toda la familia. Y bueno, por lo menos no se perdió totalmente la relación, ¿no? Porque hay tanta gente que no sabe ni dónde. Sí, eso es lo importante. Sí, que afianzaste un vínculo a pesar de que, bueno, de que él no estaba negado a volver. Sí. Y aparte te hago otra pregunta. Sí, cómo no.
aparte de lo que sería la gastronomía, las comidas típicas, ¿conservó alguna tradición, alguna celebración del Sí, País el Vasco? 12 de octubre. Sí, el 12 de octubre era sagrado. No porque el 12 de octubre ellos le rindieran homenaje, porque tenía otro significado. Claro. En realidad no era para festejar, ni conmemorar, ni hacer nada, pero todos los vascos y españoles que había en el pueblo, que no eran muchos, se unieron y no... A ver, dejaron de lado toda esa cosa de riña, que vos sos madrileño, que vos sos... No, se juntaban todos y se hacía una fiesta espectacular con comidas. Bueno, las comidas que más se hacen son alubias, que le llaman ellos, que son los porotos. Entonces se hacía la comida, era un plato de alubias, y después que se terminaba de comer, nosotros bailábamos la jota. Todos los hijos de ellos bailábamos la jota. Y bueno, y después salían ellos, y la purrusalda, y la jota, y la, qué sé yo, todos los bailes que nosotros los hacíamos, y íbamos vestidas de lagarteranas, que son zarzuelas, y la noche anterior se hacía un espectáculo en el cine. Sí, bien digo, en el cine, porque era donde había escenario. Imagínate que en esa época, en Corrientes, Montecasero era un pueblito chiquitito, que no había mucho para hacer. Pero bueno, a pesar de ello, lo pasábamos muy bien. Lo pasábamos muy bien, y ellos también, porque se reunían todos y estaban contentísimos. Es la imagen que me quedó, es la imagen que tengo, ¿no? Qué lindo. Así que... Bueno, yo por mi parte no tengo más preguntas. La verdad que fue muy, muy linda la conversación con Mari y Ludmi. Yo respondí todas, así que genial. Vos también agotaste las preguntas. Bueno, sí. bueno, más que agradecida. No, por favor. Y en todo caso te contactamos para pedirte algunas fotos, si nos puedes enviar. Sí, tengo. Recién le mostraba la foto de papá, y después, bueno, pero sí, me avisan con 1 o 2 días de anticipación. No. Muchísimas gracias. Les puedo. Espero que les haya sido útil. Sí, por supuesto. Sí, espero lograrlo yo también. Claro, bueno, el compromiso. Yo quiero ver tu producción, ¿eh? Sí, por supuesto, sí, obvio. vamos a compartir. Claro. Quiero ver la producción. Estamos a la expectativa, sin presión, pero... No, bárbaro. Es una responsabilidad también. Claro que sí, bueno. sí, pero bueno, me alegro. Bueno, muchas gracias a las dos. Bueno, les mando un abrazo fuerte. Gracias. Bueno, gracias. ¿Sí? Bueno, chao. Hasta luego.